el K1, el K1000. Desgraciadamente, por un problema de vuelos, de conexión de vuelos, de retrasos, no ha podido venir, pero gentilmente Luis ha dicho que daba él solo la conferencia. Bueno, muchas gracias por anticipado. Nada, no hay de qué. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Perdón, Luis, perdón, voy a presentar a Luis, que no lo hice. Bueno, Luis es el seleccionador de kayak del equipo español, entrenador de el K4000, que fue quinto en los Juegos, y el entrenador de Marcus Cooper, que fue campeón olímpico en estos Juegos Olímpicos, entre otros deportistas. Entre otros, entre otros. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, reiterar y pedir disculpas por, bueno, pues por la falta de asistencia de Marcus. Al final es la verdadera estrella de la ponencia, el deportista, y, bueno, y en torno al cual, pues, bueno, pues todo lo que estamos giramos. También pediros disculpas, pues la presentación será en castellano, porque creo que si la hacemos en inglés iba a ser complicado entendernos. Así que, bueno, va a ser en castellano, tenéis el traductor y, bueno, todo irá perfecto. Aunque al final hay un apartado de preguntas, cualquier cosa que entendáis, cualquier diapositiva que o no entendáis o tengáis una curiosidad, paramos y charlamos un rato. Al final de esta cosa, lo más enriquecedor es eso, son los parones y las conversaciones, aclarar dudas, cualquier cosita de ese tipo, podemos parar. Vamos a, bueno, pues eso, pues como una charla casi entre amigos. Entonces, bueno, pues estamos aquí un poco para contaros el itinerario que el equipo de kayak, que yo llevo como entrenador, ha seguido hasta los Juegos de Río, el año 2016, y como un deportista o un grupo de deportistas, entre los que está Marcus, ha integrado dentro de nuestro funcionamiento, dentro de nuestro trabajo, el hecho de asistir en determinados momentos a los centros de alto rendimiento o centros de tecnificación. ¿Esto pasa? Vamos a ver aquí. ¿No pasa esto? Ah. Esto suele pasar, ¿verdad? Vale. Vale, ahora ahí lo tenemos. Vale. Bueno, menos mal que cuento aquí con el compañero, que nos va a echar una mano seguro varias veces. Bueno, pues este chico que estamos aquí con la medalla en la boca es Marcus. Es un chico de 21 años. Podemos decir que ha sido una de las sorpresas de los Juegos Olímpicos de Río. Sorpresa siempre relativa. Yo creo que es sorpresa para los que no conocen la modalidad, la especialidad. Porque los que lo conocen y trabajan con él, como yo tengo el placer de trabajar ya 4 años con él, pues sabemos de cuál ha sido su recorrido para llegar aquí y sabemos siempre, entre comillas, y siempre con respeto hacia todos los rivales y hacia, bueno, pues los deportistas que preparan con mucho mimo una Olimpiada, que es un deportista que, aunque digamos que no partía con la vitola de favorito, sí que su cronología desde 2012 deportiva y sus resultados, pues de alguna forma nos hacían pensar que sí que podía estar entre los mejores y conseguir el resultado. Él, sin ir más lejos, cuando nosotros estábamos participando con otro deportista del grupo, con Francisco Cubelos, en los Juegos de Londres, hizo 7º olímpico. Él había sido campeón de Europa en K1000 metros, en esta modalidad deportiva, en la categoría juvenil, con lo cual, bueno, digamos que estaba en ese proceso en el cual un ciclo de 4 años nos permite pensar que un deportista, en su día ya con 17 años, que fue campeón de Europa, junior, podía llegar a los Juegos y, bueno, y tener un buen resultado. Bueno, yo creo que en todos los grupos deportivos, y esta supongo que será una situación que conocéis, todo parte desde principio de temporada con un planning deportivo, una planificación. La planificación no es otra cosa que cronológicamente plantear en un papel toda la secuencia que vamos a hacer a lo largo de una temporada, teniendo en cuenta el punto de partida, o casi mejor que el punto de partida, el punto final, que puede ser la competición principal. Ir planteando, digamos, un itinerario, una secuencia a partir de la cual estructuremos y veamos de forma muy fácil cuál puede ser
bueno, pues cuál puede ser el trabajo a lo largo de una temporada. Por ejemplo, esta es la planilla que utilizamos para, bueno, pues para este equipo nacional de piragüismo de 1000 metros. Simplemente, a simple vista, ya nos podemos hacer cargo de que, bueno, de que está estructurado en distintos ciclos de trabajo, distintas semanas, y dentro de la planilla ya podemos ver muchas cosas, digamos, identificar cada semana de trabajo, identificar la carga de trabajo. Para mí es muy importante que el deportista a principio de temporada sepa qué es lo que va a pasar. Desde luego, sepa dónde va a competir, cuáles son los objetivos deportivos, cuáles son los objetivos de marca, cuáles son las fechas que tiene que tener marcado en el calendario y qué va a pasar a lo largo de todas esas semanas o todos esos meses hasta que lleguemos. Ayer, por ejemplo, Fred os dijo que con Mireia había hecho trabajo de 50 semanas. Nosotros el año pasado trabajamos un poquito más, trabajamos 52 semanas y lo estructuramos en 3 ciclos determinados. El primer ciclo nos abocaba a participar en un selectivo nacional y era un ciclo largo de 24 semanas. Y luego hicimos 2 ciclos más cortitos, digamos estándar de competición, de 14 y de 14 semanas. El primer ciclo de 14 semanas terminaba en un par de pruebas de Copas del Mundo, que son test importantes, son test donde participan pues bueno, pues todos los grupos o todos los equipos nacionales a nivel mundial, y es un punto muy importante porque de alguna forma refrendamos el trabajo de las 14 semanas que hemos hecho y lo que nos queda de ahí hacia adelante, de lo que nos quedaba de ahí hasta Río, eran otras 14 semanas de trabajo y bueno, y de alguna forma pues verificábamos que estábamos en el buen camino. Siempre desde luego con algunos matices en el último ciclo. Pero lo realmente importante de esto es eso, es que nos hacemos cargo a primera vista de qué es lo que va a suponer la temporada. Bueno, y entonces, como hemos dicho, bueno, pues esto, dentro de la planificación, digamos que hay distintos sistemas de trabajo. Nosotros utilizamos el sistema contemporáneo, que es el sistema ATR, con alguna variación de, bueno, pues de un conocido, de Fernando Navarro, y bueno, pues que es un sistema que se adecua mucho a nuestras posibilidades de trabajo. Y como veáis antes, bueno, pues es importante siempre la periodicidad, ¿no? Estructurarlo. Lo estructuramos, digamos, en 3 grandes periodos, con sus mesociclos. El mesociclo es una unidad, digamos, que va muy vinculada casi al mes de trabajo, puede ser de 3 semanas a 5 semanas. Y luego cada mesociclo tiene integrado distintos microciclos, que va muy vinculado quizás a la unidad de tiempo, como puede ser una semana. Pero igual, lo mismo de 5 días a 8 días, con un poquito de margen, un poquito de variabilidad. Bueno, ya vamos a entrar un poco en lo que nos traía el por qué estamos aquí. El itinerario que ha seguido el equipo español de piragüismo para llegar, digamos, a eso, a los Juegos, ¿no? Para nosotros es importante que cuando hacemos esa planificación, también ya marcamos en esa tablita que teníamos los sitios donde vamos a estar concentrados. Lo primero porque a los deportistas de alto nivel, los deportistas olímpicos, la WADA los exige estar localizables en todo momento. O sea, cualquier cambio que hacemos, estamos 2 semanas en Madrid, una semana volvemos a casa, las 2 semanas siguientes subimos a Sierra Nevada, las 2 semanas siguientes nos vamos al CEAR de Sevilla. Todo tiene que estar desde el primer día hasta el último. Además es que nos ha coincidido incluso momentos de esos días de cambios y a presentarse la gente de la UADA y tener una comunicación, porque bueno, pues al final es un sistema, digamos, de faltas que no te puedes permitir tener más de 3 faltas porque te considerarían, bueno, pues como una sanción, como un doping, como un positivo. Con lo cual es muy importante, bueno, pues estar localizados. Dentro de esta adecuación de centros, nosotros lo que buscamos es en el centro, digamos, con nuestro sistema de base de trabajo, buscar qué centro nos aporta las mejores condiciones en cada momento. Dependiendo un poco, digamos, de las necesidades o de los objetivos, de los contenidos, de las sesiones que tengamos en mente, pues un poco buscamos perfilar qué centro pues adecua un poco más a esta situación. Para nosotros, este centro que tenemos aquí en la diapositiva, el Centro de Alto Rendimiento Bloom en Madrid, digamos que es un poco la base o el punto de partida a partir del cual desarrollamos toda la temporada. O sea, digamos, para nosotros es como el punto vital. Desde ahí incluso hacemos nuestros periodos de vacaciones en casa, o desde ahí subimos a Sierra Nevada, o nos vamos a los distintos centros. Os voy a explicar un poquito el por qué para nosotros Madrid es un poco el centro de referencia. Lo primero por la palabra o por el contexto de ciudad. O sea, Madrid al final es una ciudad que nos ofrece absolutamente todo para que un deportista
además de machacarse 8 horas diarias haciendo la actividad para la cual casi podríamos decir vive, hay otras facetas en el ámbito vital súper importantes. Y en ese caso, pues Madrid cubre todos los aspectos sociales, lúdicos, académicos que un deportista... Nosotros, por ejemplo, en el grupo que teníamos el año pasado de 7 deportistas, las edades comprendidas iban entre el más joven, que es el chico medallista, Marcus, 21 años, hasta el mayor que tenía 32 años. Entonces, digamos que son rangos de edades donde no puedes tener un deportista clausurado o enclaustrado en un sitio en el que solo puede hacer la actividad deportiva. Entonces, para nosotros es muy importante que el propio sitio donde vamos pues tenga, digamos, otras cosas para que el deportista tenga pues, bueno, pues esa especie de esparcimiento a nivel académico, social, lúdico. Y bueno, además de todas estas cosas, toda esta, digamos, esta dinámica vital, para nosotros es importante Blume por todas estas cosas que al final van a ser una serie de pilares que vamos a ir buscando en todos los centros donde vamos a estar concentrados. En este caso, Blume tiene unas especiales buenas instalaciones a nivel de acondicionamiento físico. Hacemos constar como las dos parcelas, tanto generales como específicas. Y para nosotros esto es importante y entra dentro también de la dinámica que estamos explicando del por qué Madrid, por buscar, digamos, esa diversidad. Nosotros en Blume tenemos unas instalaciones a nivel específico, donde tenemos unas balsas de entrenamiento, donde tenemos una serie de aparatos, ergómetros que de alguna forma reflejan el gesto técnico de la piragua, donde podemos monitorizar a los chicos y donde de alguna forma podemos hacer ese trabajo especial y específico de nuestra modalidad. Hay determinados entrenamientos que van a esa sala, a ese módulo que tenemos exclusivo para piragüismo. Pero hay otro tipo de entrenamientos que va más vinculado pues, quizás al desarrollo de las cualidades generales, las cualidades básicas, que lo podemos hacer en otro tipo de salas. Y entonces, por ejemplo, Blume cuenta con unas salas comunes, quizás mucho más espaciosas, y quizás lo importante de esas salas es que convives con otros deportistas, que yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que para nosotros es muy importante no tener un abanico o un ámbito cerrado para 7 personas, donde exclusivamente te veas las mismas caras todos los días. Entonces, siempre que podemos, aprovechamos y digamos que abrimos ese portal y nos incluimos pues, en aulas o en sitios o en espacios donde convivimos con otros deportistas. Y en ese aspecto, pues bueno, pues Madrid nos ofrece todo esto. O en este caso, las instalaciones nos ofrecen todo esto. Luego, por otra parte, y uno de los pilares básicos de cualquier deportista es el tema de la alimentación. Pero esto de la misma forma Madrid, Sierra Nevada, casi todos los sitios que nos movemos, para nosotros es una exigencia. O sea, podemos entrenar en la medida que podemos comer bien o podemos alimentarnos bien. De la misma forma, y otro pilar es el descanso. Madrid y sus instalaciones de residencia, pues dentro de ser una residencia, los espacios, las habitaciones son amplias, tienen buenas camas, digamos que es un espacio donde una persona puede estar más o menos a gusto. Yo creo que al final también todos hemos ido a algunas residencias donde casi te da miedo estar en la habitación, porque son muy... Ayer hablaba Fred, que o hacías una cosa u otra, pero no puedes hacer 2 cosas a la vez en determinados. Y bueno, y por ejemplo en ese aspecto el descanso en Madrid siempre es importante y es bueno. Y luego, bueno, pues Madrid tiene muchos, digamos, muchos espacios. Salas de biblioteca, salas de ocio, cafeterías, jardines, muchos espacios donde el deportista, digamos, que se puede un poco salir de lo que es el rol de deportista y también es interesante para ellos. Luego, una de las cosas importantes que también buscamos, y para nosotros también en esto Madrid es referencia, es su centro médico. Al final es muy importante vincular todo lo que pasa, todos los estímulos y la huella que deja el estímulo del entrenamiento, vincularlo a la parte, digamos, biomédica y de alguna forma ver que existe una correlación, que no es una cosa intuitiva, sino que dentro de que es una cosa que no somos capaces de quizás encasillar en un marco matemático, el decir, vamos a entrenar y va a pasar esto, intuimos qué es lo que va a pasar, pero digamos que a través del Departamento de Medicina sabemos que realmente está pasando y es una cosa muy importante. Y para nosotros piragüismo, que vamos a poner que no es uno de los deportes más desarrollados, es importante, digamos, esa convivencia entre la parte médica y la parte deportiva. Como todos, yo creo que es muy importante, decía Alfonso, que, bueno, pues que aquí vamos a ver un poquito cuáles son las virtudes, cuál es el proceso y también que nos encontramos también con dificultades en cada paso que damos. Madrid tiene 2 desplazamientos, dos inconvenientes bastante claros. Uno es el desplazamiento. Nosotros, de la misma forma que tenemos muy buenas instalaciones para hacer un trabajo de acondicionamiento físico en la Blume, para hacer nuestro trabajo específico, casi el más importante, tenemos un hándicap y es que nos tenemos que desplazar unos 45 minutos a un pueblo que se llama San Martín de Valdeiglesias
para poder hacer la parte específica, todos los kilómetros, esos 6.000 kilómetros que hacen a lo largo del año. Entonces esto nos supone que además de entrenar 8 horas diarias, tenemos que hacer un desplazamiento, 45 o 50 minutos, porque estamos hablando de Madrid, podemos poner 45 minutos, puede ser 1 hora y media de ida y 45 minutos, 1 hora y media de vuelta, con lo cual el poquito tiempo que puede disponer un deportista, pues te lo comes en el vehículo. Además también de las complicaciones y los riesgos que supone todos los días estar en un vehículo. Y todos los días, que ya os digo yo, que no es lo mismo cuando salen de Blumen a las 7 de la mañana que cuando vuelven a las 7 de la tarde. O sea, la zurra, el cansancio que llevan los chicos, pues quizás no es lo mejor para poder conducir. Pero bueno, a día de hoy es una cosa que asumimos, y dentro de siempre poner, digamos, esa balanza de los pros y los contras es una cosa asumible. También es verdad que la lámina de agua que tenemos en San Martín de Valdeiglesias es una lámina especialmente buena, que nos ofrece muchas cosas. Digamos que es una lámina que nos ofrece trabajar en distintas condiciones de viento, de oleaje, y que además que es una lámina que utilizamos exclusivamente nosotros, con lo cual pues nadie nos motora, nadie nos molesta. Los chicos con su piragua, yo con mi motora, y aquello es para nosotros. Está perfectamente balizado y bueno, pues es un sitio en el que se trabaja muy bien. El único hándicap es cómo llegar allí todos los días. Y luego, por otra parte, otra de las cosas complicadas de Madrid es la climatología. O sea, Madrid tiene un invierno durísimo, muy, muy, muy duro. O sea, nosotros en San Martín hay varios días que convivimos con temperatura de -4 o -8 grados, 8 grados bajo cero. Y creedme que en determinados momentos es complicado. Lo mismo estamos haciendo un trabajo, vamos a poner tranquilos, de ritmos aeróbicos, y lo podemos hacer. Quizás no nos podemos extender tanto como nos gustaba, casi por peligro de congelación. Pero hay otro tipo de entrenamientos que van más vinculados con la intensidad o con la velocidad, que es muy complicado trabajar en esas temperaturas. Con lo cual, digamos que en esas franjas horarias la necesidad por planificación de trabajo nos aboca a buscar otros sitios de entrenamiento. Bueno, otro de los sitios donde utilizamos o hemos empezado a utilizar el año pasado es el CAR de Sierra Nevada. Vaya por delante que muchas veces antes de venir el año pasado a utilizarlo y a entrenar en el CAR, había visitado ya otros años a Alfonso y habíamos hablado de todo lo bueno del CAR y de los problemas que a nosotros nos acarreaba. Y es que nosotros siempre por delante llevamos nuestra fórmula de trabajo, nuestro sistema de trabajo. Y de la misma forma que Fred con Mireia puede bajar 3 veces a nadar a la piscina, nosotros al pantano no podemos ir 3 veces. Nosotros hay determinadas semanas que hacemos 14 sesiones de agua. Entonces, eso supone que hay determinados días que tenemos que estar 3 días en el agua. O sea, 3 sesiones a cada día. Y esto, o una de dos, o hacemos 3 desplazamientos al pantano, que no vamos a hacer, porque también tenemos cerca de 1 hora de desplazamiento al embalse de Cubillas, o nos estamos el día entero en Cubillas, que tampoco es especialmente bueno, pues por los condicionantes que hemos visto antes, de descanso, de alimentación y demás, con lo cual para nosotros es un hándicap. Entonces, tenemos que buscar momentos en los que el trabajo en agua sea relativamente prescindible, o con una sesión nos valga, y tengamos como prioridad quizás ese trabajo aeróbico general, que Sierra Nevada nos da unas condiciones muy buenas, o ese trabajo de características físicas generales que podemos hacer en los gimnasios, con lo cual estaríamos especialmente bien también aquí en Sierra Nevada. Pero para nosotros el hándicap de Sierra Nevada es que no podemos desarrollar quizás todos nuestros entrenamientos, y sobre todo esto dentro del sistema antes que veíamos de trabajo, pues quizás esas últimas, la parte intermedia, esa parte de transformación o la parte de realización final antes de competición, no lo podemos hacer. Nosotros necesitamos tener un sitio que tengamos la lámina del agua a pie. Entonces, bueno, pues como antes, de la misma forma que Madrid, pues Sierra Nevada nos ofrece cosas especialmente buenas. Sobre todo y por encima de todo es la calidez, yo creo. O sea, yo he coincidido con los chicos que el sitio en el que más cómodos hemos estado, nos hemos sentido casi como en casa, súper confortables, es aquí. Es curioso. Y es algo que te invita a venir. Muchas veces, de la misma forma que años atrás nos planteábamos principal el entrenamiento, qué sitio tenemos que ir, qué sitio tenemos que buscar, tenemos que dar la vuelta al mundo para buscar un sitio bueno que nos ofrezca esas décimas de mejora. Sí que es verdad que cuando vienes y trabajas en Sierra Nevada es un pretexto para buscar y encajar este sitio donde te puede cuadrar. Es un sitio, la verdad, relativamente bastante agradable para estar. Entonces, de la misma forma que Madrid, Sierra Nevada... Vale. Todo se puede apañar. De la misma forma que Madrid, Sierra Nevada tiene unas muy buenas instalaciones, tanto
generales también como específicas. Específicas muchas veces vamos como los caracoles, con la casa a cuesta. Hay determinados elementos que además de las piraguas pues van metidos en las furgonetas o los remolques que llevan las furgonetas, que son carros de tracción, carros de modelación, donde de alguna forma trabajamos la musculatura específica y nosotros tienen que venir con nosotros. Por suerte son bastante ligeros y los podemos traer, con lo cual tenemos cubierta la parte, digamos, de trabajo general y esa parte de trabajo específica también. Sierra Nevada igual, la alimentación, yo no lo conocía antes, hablaba Fred, que ha mejorado mucho en estos últimos años. Para mí, estos 2 años que he estado aquí, la verdad es que es especialmente buena y siempre con predisposición a incluir ciertas cosas, bueno, pues que para un deportista en determinado momento puede ser importante. El descanso es igual, especialmente bueno. Igual, y también tiene buenos espacios, sobre todo el tema de la sierra. Yo ayer, por ejemplo, veníamos especialmente cansados y decidimos ir a patear un ratito a la sierra y la verdad es que es un momento especialmente dulce, es muy chulo, sobre todo cuando tienes un día bueno como ayer y bueno, es un momento que para nosotros, por ejemplo, sí que disfrutamos especialmente. Nosotros en los periodos que estamos alejados de la competición, en estos periodos acumulativos, normalmente dejamos un día a lo largo de la semana para hacer una caminata por la sierra. Nosotros allí la suerte que tenemos en el centro es que tenemos Gredos, la Sierra de Gredos, que bueno, pues que es un sitio que nos ofrece para esas caminatas tampoco muy bruscas, de 3-4 horitas, es especial. Y entonces en ese aspecto pues Sierra Nevada pues nos ofrece esto y los chavales lo agradecen. Luego también tenemos el centro médico, que es muy importante para nosotros. O sea, para nosotros tener un profesional que en un momento dado nos pueda asesorar o nos pueda reconducir o nos pueda hacer cualquier tipo de prueba de urea, como estuvimos trabajando el año pasado, es muy importante, porque al final nosotros tenemos que saber los pasos que estamos dando. Tenemos que saber cuál es ese impulso, ese impacto que tiene el entrenamiento en los deportistas. Sin eso, creo que no llegaremos a ninguna parte. O sea, muchas veces esto que habéis visto aquí, que era la planificación o el propio microciclo desglosado de entrenamiento, parte de una forma y termina de una forma completamente distinta. Es una obra viva completamente. De hecho, nosotros el año pasado teníamos planteado 3 estancias aquí en Sierra Nevada y luego al final nos quedamos en una. Os podría explicar el porqué, es quizás por esta viveza que tiene el entrenamiento y ese impacto que muchas veces quizás pues bueno, no eres capaz de controlar o prever, pero que luego surge y tienes que ser capaz de reconducir y no hay mayor problema. En ese aspecto nosotros el año pasado es el primer año que vinimos a trabajar en altura. O sea, yo creo que todo el mundo que está metido dentro del deporte, sobre todo actividades como la nuestra, que podemos decir que es una actividad de medio fondo, el 1000 metros, es una prueba que podemos concluir la embarcación más rápida en 3 minutos y la más lenta, que es la embarcación individual, en torno a los 3 minutos 30. Entonces yo creo que son pruebas que se prestan mucho a obtener los beneficios del trabajo en altura. Tenemos los problemas que hemos dicho antes. Para nosotros quizá era complicado integrar nuestra fórmula de trabajo en las posibilidades de Sierra Nevada. Pero siempre hemos tenido en la cabeza la posibilidad de buscar los beneficios de altura, porque muchas veces, como decía antes, o sea, das la vuelta al mundo en busca de unas décimas. Para nosotros, hacer una medalla en un campeonato del mundo, en unas Olimpiadas, es estar una décima arriba, una décima abajo, y esa décima puede estar en cualquier sitio, y por supuesto la altura nos dan posibilidades de coger esas décimas, pero siempre pensando que no perdemos nuestra identidad de trabajo. El tema de los inconvenientes en Sierra Nevada, pues lo que acabamos de decir, es el desplazamiento, básicamente porque nos impide seguir nuestra dinámica de trabajo y luego además estamos al final, no dejamos de estar en un sitio que estamos a 2.300 metros de altura y esto supone que en invierno pues, la cosa se puede poner complicado y andar desplazándonos con una furgoneta todos los días pues es complicado. En ese aspecto y el tema de los inconvenientes, siempre hay gente que nos encontramos en el camino que nos facilita mucho las cosas. Este espacio siempre es bueno para los agradecimientos. Ayer nos encontramos con Belén, bueno, pues que es una persona que hace de coordinadora en la Universidad de Granada y que la verdad es que nos facilitó muchísimo el año pasado el trabajo. Nos posibilitaba un sitio donde guardar las embarcaciones y, bueno, y todo lo que estaba en su alcance para nosotros estar cómodos en el embalse de Cubillas. Y la verdad es que bueno, pues fue perfecto. Tenemos mucha suerte, siempre nos encontramos gente así en el camino. Y bueno, y otro de los inconvenientes que podemos tener en Sierra Nevada, desde luego, siempre es la climatología. Es una cosa, digamos, que no puedes controlar. El CEAR La Cartuja, bueno, este es el único... Hay más centros especializados de alto rendimiento en la modalidad de piragüismo y de remo. La Cartuja es curioso, yo creo que a nivel europeo es el referente para los piragüistas y para los remeros.
toda Europa en invierno viene a entrenar a Sevilla, y si no viene es por ciertas cuestiones, digamos, que podemos también intentar ver y que están aquí un poco expuestas. Pero Sevilla tiene una cosa especial, y es la climatología. O sea, el hecho de estar en enero, nosotros nos fuimos el año pasado, el 23 de diciembre de Sevilla, con 18 grados. ¿Sabes? Tener 18 grados para entrenar o tener 4 o 6 o 8 grados bajo cero que tenemos en Madrid para entrenar, creedme que es una diferencia bastante significativa. Y no es cuestión de comodidad, que también lo puede ser, es cuestión simplemente de prestación. Y el cuerpo funciona inmensamente mejor en estas temperaturas. Entonces Sevilla, por una parte, tiene el tema de la climatología y el tema de la lámina de agua, que es una lámina espectacular. Y luego también tiene que, bueno, lo ponemos aquí, que es un centro de trabajo integrado. Con esto lo que quiero decir es que tenemos la residencia, a 50 metros tenemos la lámina de agua, a 50 metros tenemos el gimnasio y a 50 metros tenemos la sala de cardio. Todo lo que necesitamos lo tenemos en un entorno, vamos a poner, de 100 metros. Con lo cual es muy importante, es muy fácil entrenar. Además de que Sevilla tiene una lámina de agua que directamente la podrías utilizar casi 24 horas. O sea, es perfecta para, digamos, que te permite, muchas veces cuando haces una semana de trabajo, las dificultades de esa semana o del sitio te hacen modelar las sesiones de trabajo. Sevilla te permite ser muy creativo con respecto a las sesiones de trabajo. Te da muchas posibilidades. Además de esto, Sevilla yo creo que tiene una cosa que yo creo que aquí casi todos lo conocéis. Es un sitio especialmente grato y agradable. Yo creo que el carácter de la gente, la luminosidad, todos los espacios, yo creo que a los chicos los hacen estar especialmente allí, digamos, alegres. O sea, los chicos en todos los sitios que van tienen, digamos, sus grupos de amigos, deportistas, en este caso piragüistas y demás. Y la verdad es que en el semblante de los chicos, en la cara de los chicos, cuando están en Sevilla, denotan que, bueno, pues que es un sitio que tiene mucho más alegría. Y también yo creo que es una cosa realmente importante. ¿Cuáles son los inconvenientes de Sevilla? Bueno, los inconvenientes de Sevilla, digamos que toda la parte deportiva es especial y toda la parte del entorno deportiva es complicada, porque ahora mismo la residencia de la Cartuja es un servicio que está privatizado y, bueno, y es complicado siempre. Digamos que se dejan de hacer inversiones. Yo desde que lo conozco Sevilla, que puede ser unos 22 años, la Cartuja creo que no se ha vuelto a invertir en la residencia y no se ha vuelto a invertir, digamos, en esos espacios de descanso y demás. Y bueno, y está todo especialmente, digamos, a la mínima expresión de lo que puede ser pues una residencia que tiene que estar a la altura de deportistas de alto nivel. Entonces tenemos problemas quizás con el descanso, tenemos también problemas con la alimentación, que no es especialmente nada que ver con la de Sierra Nevada o nada que ver con la de Madrid. Entonces también nos tenemos que buscar nuestras alternativas. Con el tema de la alimentación, pues no es complicada, porque siempre tienes un súper a mano donde puedes completar con tus cereales, con tu fruta, con tus productos un poco más limpios, la alimentación de lo que tiene que ser un deportista de alto nivel. Y luego otro de los problemas que tiene Sevilla es la densidad de deportistas. Muchas veces el Guadalquivir parece la M30 en Madrid a las 9 de la mañana. Increíble, o sea, imposible. O sea, te encuentras con 15 catamaranes y con, qué sé, 200 embarcaciones en el agua y es complicado. Entonces, también sabemos que Sevilla no es un sitio ideal para hacer un trabajo fino, para hacer un trabajo que realmente requiera que la lámina esté bien, que no haya, digamos, condicionantes externos que perturben o no te permitan analizar el entrenamiento. Entonces, digamos que Sevilla para nosotros es un momento importante para esas etapas intermedias de transformación para el trabajo. Bueno, además, digamos, de estos sitios o estos centros que están catalogados, pues como Sierra Nevada, Madrid, Sevilla, hay otros espacios muy importantes. Por ejemplo, nosotros el año pasado elegimos la última fase de preparación para los Juegos, irnos a Orense. Estuvimos 5 semanas en Orense, en un embalse que se llama Castrelo. Y estuvimos en un balneario. Y bueno, muchas veces cuando buscas un sitio que reúna las características especiales del sitio donde vas a competir, climatología, humedad, viento, temperatura, cualquier cosa, pues una de las situaciones que buscábamos especialmente el año pasado era tranquilidad. O sea, ya de por sí la propia excitación o el propio estrés que suponía irnos acercando a la prueba,
5 semanas, 4 semanas, 3 semanas, que es una situación pues bastante, digamos, compleja de gestionar, tuvimos muy claro que lo que teníamos que buscar es un sitio que ese factor de estrés lo limase, lo bajase a la mínima expresión, por lo menos, digamos, la parte externa, la parte de estrés externa, que no hubiera en el ambiente, en el entorno, digamos, interferencias en el entrenamiento o gente que pudiera, bueno, pues de alguna forma perturbar, sino que los chicos tuvieran muy claro qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, Sevilla, convives con 1000 personas y cada uno te cuenta un cuento determinado y hay en determinados momentos que los deportistas están especialmente sensibles y tienen que tener una especial tranquilidad. Y la verdad es que en esa ubicación estuvimos perfecto. Estuvimos primero 3 semanas en un pueblo que se llama Layas y luego 2 semanas posteriores en un sitio que se llama Arnoya. Y de la misma forma que aquí, fue un sitio súper cálido, una muy buena experiencia. Teníamos todas las comodidades del mundo, tanto en descanso como en alimentación. Luego teníamos la zona de balneario, que para todo el servicio que nosotros necesitamos de tema de recuperación, de regeneración, de crioterapia, de baños termales y demás, nos venía perfecto. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia especialmente buena. Bueno, esta última parte de la presentación va un poco enfocado para nosotros cuál es el enriquecimiento de la fórmula de, vamos a poner con toda la humildad del mundo, la fórmula del éxito, ¿no? Digamos que por una parte está todas esas horas que los chicos trabajan que son casi incuantificables. Podemos decir lo mismo en torno a las 2500 horas al año o a esos 6000 kilómetros que podemos hacer al año. Eso simplemente de piragua. Luego podríamos hablar de las toneladas que mueven en los gimnasios o de los kilómetros que hacen en una bicicleta ergonómica. Pero ahí, digamos, al margen de todo esto, el deportista está en un entorno rodeado de ciertos profesionales que para nosotros suponen el poder dar pasos adelante en el entrenamiento. Por ejemplo, esta temporada para nosotros ha sido fundamental el trabajo de una nutricionista como Beatriz Manchón, que es una persona que ya tiene mucha experiencia en tema deportivo, en tema piragüismo en concreto, en competiciones de alto nivel. También tenemos un fisioterapeuta, David Rivera, psicólogo, Pablo del Río, que trabaja en Madrid, lleva innumerables deportistas, ha llevado a Carolina Marín, ha llevado a los chicos de taekwondo. Y bueno, era una situación muy agradable, por ejemplo, en Río, estar con Pablo del Río, porque digamos que era como el nexo de unión entre nosotros y otros deportistas que él lleva y digamos que fue una experiencia muy agradable también. Y luego dentro del ámbito de la medicina deportiva, pues bueno, pues en Madrid hemos estado con Cico Montalvo, que de alguna forma era la persona que supervisaba o chequeaba las posibilidades de entrenamiento. Hemos estado haciendo este año un trabajo muy importante con él y muy interesante con él, que es el tema de la variabilidad cardíaca, que es, digamos que es una especie de fórmula por la cual podemos intuir la predisposición del deportista al trabajo. Y hablo de predisposición porque también es un poco una fórmula que la propia apatía o la disponibilidad del deportista de alguna forma condiciona. Entonces, bueno, pues eso, pues es una serie de profesionales que para nosotros, bueno, pues nos han aportado mucho. Dentro de esto vamos a ver un poco también, digamos, la base del trabajo que hemos hecho con cada uno de los profesionales. Quizás la letra está muy pequeña y no lo vais a ver especialmente bien, pero bueno, os lo voy a contar yo. Bueno, la organización de la alimentación y la suplementación ha tenido como objetivos, por una parte, analizar y ordenar los hábitos de alimentación de cada uno de los deportistas en base a su antropometría, su analítica sanguínea, antecedentes personales y demás. Esto es lo que acabamos de decir hace un ratito, o sea, un deportista puede trabajar en la medida que sus capacidades están íntegras. En ese aspecto tenemos que, con el nutricionista, ver cuáles van a ser los objetivos de trabajo, cuáles van a ser las horas de trabajo, cuál va a ser la distribución del trabajo, para directamente que los deportistas tengan en cada momento sus complementos ideales para poder nutrir o pasar esa situación que sería de otra forma casi sería imposible, inviable. O sea, tenemos que tener muchas veces contemplar que si vamos a hacer una sesión extensa de 3 horas en el agua, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder paliar esa situación, ¿no? Y digamos que hay una serie de ventanas metabólicas donde la ingesta de determinados alimentos son muy interesantes para preparar la siguiente sesión o para reestructurar o regenerar lo que hemos consumido en una sesión determinada. Y luego, por otra parte, mejorar la asimilación de los entrenamientos, recuperación mediante estrategias nutricionales en base a los entrenamientos. Bueno, es un poco más de lo mismo. La suplementación utilizado. Se elabora un programa de suplementación
en base a la evidencia científica actual para la planificación del entrenamiento, mediante la administración de aminoácidos, antioxidantes y demás. El objeto es aumentar la carga de trabajo y la asimilación del mismo durante los entrenamientos, así como el máximo rendimiento de la competición. El tema de la alimentación es, por una parte, y sabéis que uno de los principios fundamentales del deporte es la progresión de la carga. Y esto siempre tiene un límite. La progresión de la carga no es otra cosa que cada vez entrenar más. Buscar el techo de un deportista y el año siguiente romperlo. Buscar el techo y el año siguiente romperlo. Y las personas, pues bueno, pues tenemos unas capacidades, vamos a poner, limitadas, entrenables. Y siempre, digamos que este ámbito de la alimentación lo que nos permite es intentar, teniendo todos los recursos cubiertos del deportista, romper cada año sus techos. Donde el año pasado éramos capaces de hacer 80 minutos de un ritmo aeróbico, este año ser capaz de hacer 90 minutos. Simplemente eso. Entonces, en ese aspecto el tema de la alimentación es súper importante. Vale, por otra parte, tenemos el trabajo del fisioterapeuta. Bueno, aquí yo he tenido el placer de trabajar con el fisio. El año pasado tuve una lección porque estuvimos montando el campo de regatas en Cubillas y la verdad es que me quedó el antebrazo destrozado. Y la verdad es que en 2 o 3 días con el fisio las cosas fueron bastante bien. Entonces, Sierra Nevada, Sevilla tiene un buen profesional también, estuvimos en Orense y también tenía un buen profesional. Para nosotros es importante tener una persona de confianza. E intentamos, en la medida de lo posible, el trabajo de nuestro fisio, de David Rivera, además de que todas las semanas se desplaza con nosotros, él además de tener sus consultas particulares, privadas, todas las semanas, todos los domingos del año, él se desplaza donde esté el equipo para tratar y supervisar a los chicos. Si está en Sierra Nevada, suba a Sierra Nevada, si está en Orense, va a Orense, y en Madrid nos visitas todos los domingos. Y para nosotros es especialmente importante los 3 sentidos que tienen especial relevancia la fisioterapia: en la prevención, en la recuperación y en la regeneración. Pero es igual que la propia alimentación. O sea, de alguna forma David lo que ve es el impacto que ha tenido el entrenamiento toda la semana y de alguna forma intenta paliar mediante la fisioterapia toda esa huella que el entrenamiento ha dejado en el deportista, y de alguna forma también me comenta cuáles son las posibilidades del deportista de cara a afrontar la siguiente sesión, o si tenemos que tener alguna especie de, bueno, pues de cuidado, o hacer alguna especie de terapia o trabajo especial para algún deportista que tenga alguna sección de su musculatura, digamos, especialmente tocada. Con el trabajo del psicólogo, pues igual, especialmente importante. Nosotros llevamos 4 años trabajando con Pablo y muchas veces el trabajo parece que solo estaba vinculado al tema de la competición, a esos momentos finales, a cómo el deportista gestiona ese tramo final, ¿no? Hacer un protocolo de competición, que es muy importante, por supuesto, porque al final todos conocemos deportistas, buenos deportistas entrenando, que no son tan buenos compitiendo. Y eso todo está en la cabeza, las posibilidades, en qué te pasa en ese momento, en ese instante de ponerte en la salida, te dan la salida y hay algo que no funciona ahí. Y yo creo que en ese aspecto, pues bueno, pues el trabajo del psicólogo siempre es vital. No puedes encontrar un deportista que te diga, yo es que entrenando no, pero compitiendo sí. Eso no vale. Eso te puede pasar una competición, la siguiente lo tienes que solucionar. Y esta es la vía perfecta para poderlo utilizar. Y de alguna forma siempre habíamos tenido conexión con el psicólogo en ese aspecto, en el tramo final. Pero en estos últimos años la verdad es que ha sido un trabajo continuo, un trabajo semanal. De la misma forma que planteábamos nuestro trabajo físico, planteábamos nuestro trabajo psicológico. Entonces, en determinados momentos importantes, sobre todo en las semanas de más carga, de más estrés, el psicólogo nos planteaba unas hojitas donde los deportistas ponían los objetivos diarios. Era muy importante. Había veces que eran de índole físico y otras veces que no eran de índole físico. Eran, digamos, esas barreras que un deportista tiene siempre que romper. A veces es simplemente estar atento en un calentamiento, o hacer un poco más extenso un calentamiento. Deportistas que directamente casi bajan de la cama y quieren empezar a entrenar, pues lo mismo con el trabajo psicológico, podíamos en esa cuadrilla, principal objetivo, hacer extenso el calentamiento. Y ese es el objetivo con el deportista salía. Y todo este trabajo siempre está, digamos, en los 2 ámbitos. Por una parte, potenciar las virtudes que todos los deportistas tienen, y luego, por otra parte, las carencias, trabajarlas. Y hacer consciente al deportista de que cada día cuenta. Al final, no es cuestión de estar un día en estado de gracia, es cuestión de todos los días sacar una tarea con regularidad y con sencillez, pero haciéndote cargo. Yo creo que también igual, nos hemos encontrado muchas veces deportistas que bajan a entrenar como si fueran máquinas, suben,
y no saben lo que han hecho, saben que han completado el entrenamiento. Y creo que no es especialmente bueno. Creo que un deportista tiene que tener mucha conciencia de su trabajo y tiene que saber la relevancia de la sesión y si realmente ha terminado una sesión bien y qué posibilidad tiene, pues bueno, pues de completar las siguientes sesiones. Bueno, yo soy un poco de fotos, pero la verdad es que de esta foto estoy súper contento y súper orgulloso. Y bueno, pues es el abrazo con Marcus justo después de conseguir la medalla. Os tengo que decir que Marcus consiguió la medalla y a los 10 minutos estaba entrenando con el K4, con lo cual tampoco pude disfrutarlo mucho. Este fue, yo creo, el mejor momento de todos los Juegos. Y bueno, pues poco más que contaros. Daros las gracias y si queréis plantear alguna cuestión, pues estoy aquí para resolverla. Muchas gracias por tu interesante conferencia, Luis. Yo te quería hacer una pregunta. Has dicho que tenías deportistas muy jóvenes, desde 21 años hasta otros con más de 30. Entonces, ¿cómo hacías para gestionar gente con ese abanico de edad? Porque al final es verdad que hay unos intereses que a veces que no son comunes. Unos tienen la cabeza en unas cosas y otros tienen en otras, ¿no? Y entonces a veces se dan problemas de convivencia, ¿no? La verdad es que es una fórmula que va evolucionando en el tiempo. Sí que es verdad que cuando cogimos este proyecto en 2012 y nos juntamos con un abanico bastante más extenso que con el que terminamos, empezamos a trabajar con 12, 14 personas, ves que cada uno tiene una forma de ver el deporte distinto y unos alicientes en la vida, algunos mucho más complejos que otros. Otros ya con cierta edad que empiezan a pensar en su futuro laboral y otros más jovencitos que están en el tema académico y otros que no piensan en nada y solo son deportistas. Entonces digamos que esa fórmula de convivencia, el hecho de salir casi 6 semanas de nuestra casa y convivir, se producen esa serie de ajustes en los que en unos principios, los primeros meses o el primer año tuvimos que estar muy pendientes porque al final te puede generar conflictos esa situación y al final lo que tienes que ver es que estamos todos en el mismo grupo y quizás uno de los pilares de este grupo era eso, el grupo humano, el hecho de que los 7 chavales se entendieran, que cada uno tuviera su espacio y que fuéramos capaces de dar lo que cada uno necesitaba. Evidentemente, el chico que tenía 32 años, lo mismo en vez de convocarlo el 15 de septiembre, lo convocábamos el 30 de octubre, estaba más tiempo en su casa, es un deportista que tiene mucho más, está más hecho, tiene más capacidad o las variables de capacidad están más trabajadas. No sé, digamos que intentamos, dentro de que es un proceso común, sobre todo cuando estamos hablando de un barco de equipo, intentar abrir el abanico para cubrir las necesidades de cada deportista y que cada deportista, bueno, pues tuviera su espacio. Sí, buenos días Luis, muchísimas gracias por la presentación y por transmitir la experiencia. Te consulto, dentro de lo que es la planificación y la ejecución de la parte física, ¿eso directamente estaba a cargo suyo o tenía dentro del plantel multidisciplinario la asistencia con algún preparador físico? Pues mira, directamente estaba al cargo mío, pero sí que es verdad que, como os he dicho, en esto del deporte siempre nos encontramos con muy buenos profesionales y con gente que siempre está muy dispuesta a echarnos una mano. Mira, por ejemplo, las 2 semanas que estuvimos aquí, estuvimos con Javi y con Blanca y la verdad es que es súper enriquecedor el hecho de pasar un rato con ellos, visitarlos en el laboratorio, ver las pruebas que hacen con los deportistas e intentar hacer un seguimiento de las necesidades. Pero sí que es verdad que es complejo, es complejo porque somos verdaderos nómadas, o sea, vamos de un sitio para otro y quizás no podemos, si estuviéramos todo el año quizás en Blume o en Sierra Nevada, posiblemente digamos que podríamos tener esa supervisión por profesionales, mucho más continuo, pero el hecho de estar cada 2 semanas en un sitio es complicado, pero siempre echamos manos de profesionales del entorno que realmente, bueno, pues nos echan una mano, en este caso aquí Javi y Blanca, en Madrid una chica Rocío con Cigor, en Sevilla también nos echa una mano un chico que se llama Marco. Siempre nos apoyamos en profesionales que dan más rigor a nuestro trabajo. Pero también te voy a decir una cosa, todo el trabajo físico al final, digamos, es algo enriquecedor. Nosotros digamos que el trabajo físico tiene que ir muy cohesionado con el trabajo específico, vamos a poner. Entonces, digamos que el trabajo físico está en una continua modelación en función de las necesidades del propio entrenamiento. Hay veces que es parte principal del trabajo y hay otras veces, la mayor parte de ella, que es una parte secundaria, que simplemente enriquece. Entonces, por mí es muy importante, independientemente de que estemos con verdaderos profesionales, la supervisión por mí mismo de lo que ellos trabajan en el gimnasio y de la forma en que lo hacen.
Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, daros las gracias por venir. Es una franja así complicada a las 9 de la mañana. Y bueno, y ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Okay. Okay. Can we continue? Seguimos. Seguimos. Seguimos un poquito la cosa. Okay. I can't find here Tracy. I don't know where he is. Okay. Then we can. I think it's interesting to have some discussion about common topics, ¿no? Para tratar algún tema común, ¿no? de los centros. Entonces, mi idea era, tenía tres o cuatro preguntas y tal para ver cómo gestionabais cada uno, ¿no? La primera es,
¿A qué edad creéis que es mejor que la gente vaya a un centro de alto rendimiento? ¿No? Quitando los deportes específicos, como puede ser la gimnasia o puede ser algún otro deporte también muy específico, ¿a qué edad creéis que la gente tiene que ir a un centro de alto rendimiento? Al final, cuando unos deportistas van demasiado jóvenes, pierden el apoyo de la familia, pueden tener esos problemas, pero es verdad que si no tienen posibilidad de seguir mejorando, pues hay que planteárselo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bien. Some of our federations had tried to put some athletes below 15 years, and they had no good experience when they are away from their family. But I'm not talking about gymnastics. For the general career of an athlete, the specialization age is 18, so starting in high performance center at 16 for the general of the federations and their coach, it's soon enough. Like 1 month ago, we have an stage with weightlifting national team, young national team, no? Then we have some trouble with them, and there were some girl and boy who were sleeping together, and they were under 18, and the coach were not able to control that, and I think it's difficult to manage these kind of things, no? And who has the responsibility of that? This is because the center sometimes can be in everything, and with young people it's difficult. Don't you think so? What do you think? For us is different way in Macolin. We have lots of young athletes. For example, gymnastics. We have national teams, girls and men's, and they are coming in Macolin already with the age of 15 and 16. And the youngest athletes, they are not sleeping in Macolin, they are sleeping in host family down in the town of Bienne. And only when they are 17 or 18, they are able to stay the year long in Macolin. And this is the only sport who lives permanent in Macolin. And the other sports are only there for 1 week or 2 weeks. At INSEP we actually have one specific building for the minors under 18, so we have 160 minors. So like this we can have like a sort of control on them, so we have girls on one side and men on the other side, and a person is in charge of the internet, so to maybe control or discuss with them if there is some problem or so on. In Netherlands, what do you do with this situation? Well, I don't work in the training center, so I'm not sure what they do about this situation. But we do have really young athletes. We start at 16 years old. And for example, at Papendal, we have different home situations. The younger athletes, they live on campus and they have a really good control. And the oldest, they live in the apartments, and we leave them more on their own. So This is another thing when you have old athletes
no, with the new needs, no, how to help them to become independent, no? Because some countries don't have a specific way to have more independence, to become because after when you finish your career, you have to become free, or you have a new way of life, no? Sorry for the translator. When you are, I don't know, 30 years old, and you are near to finish your career, you need to know how to be independent, how you are able to live by your own. No? I think, and in Spain, I think we have trouble with that because we have the same model from they are young and when they leave the one center. Do you have different situation, different kind of or a specific age to leave the center? This is my question. Do you understand my? Okay. I'm not sure if I was. You can understand me. Yeah, I say that in Spain we have the same kind of treatment, or we have the same conditions to be in a center when you are 18 than when you are 30. Then you have different needs, and I think the center need to help people that when become older to be more independent, no, and to be ready to retirement, and to be ready to adapt in the normal life, no, after sport. And this is I want to know, what do you do? Well, in Holland we do have the different home situations. So when they get older, they can move to the city close to the training centers, or they can live with their boyfriend or the girlfriend. Some of them get married and everything. And we also have for the younger athletes, we have the lifestyle coaches who help them to be independent. And when they get older, we have, for example, Randstad. It's like Adecco. They have different sessions to work on their professional career and prepare them for their professional career. So we do have people in the dual career system to help them to prepare. And when they make the transition to stop with their athletic career, we help them in this. But do you have a specific age to leave one, or to leave the center and to go to independent house, or not? Or depends people? No, it depends on the people and the sports, and yeah. So it's an individualized approach, but mostly the talents are in the centers, and then when they become senior, they go out. ¿En Pontevedra? ¿Qué hacéis? ¿Tenéis gente viviendo durante muchos años? ¿Son mayores? Bueno, en Galicia, en Pontevedra, nosotros los niños ya empiezan a vivir allí residentes desde los 14 hasta los 18 años. Cierto es también que todos los fines de semana se van para casa, entonces echan bastante de menos. Bueno, no se les hace tan duro estar allí concentrados, y los pocos deportistas que tenemos mayores de 18 habitualmente, aunque están allí residentes, tienen la libertad para dejar el centro en cualquier momento, según las prestaciones que quieran tener o lo que tenga planificado su entrenador. Entonces, yo creo que los niños que allí tenemos residentes a partir de los 14 años, bueno, hacen un buen trabajo precisamente por eso, porque los fines de semana se pueden volver a casa con sus familias y, bueno, se les hace más llevadero. Yo creo que, bueno, es un buen sistema de trabajo. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Yes, good morning. Our situation in Barbados is that, I mean, we are a university, so basically our students are primarily
Barbados. There's probably about 70% Barbadian. The other 30% are from all around the Caribbean, America, Canada. So basically, we have a normal university situation, but our athletes are basically athletes who have been recruited on scholarships. So they're on sports scholarships, which means that they have to keep their education, academics to a certain level, as well as the sport. So it's a dual situation for them where they have to excel at both academics and sport. Generally, the Barbadian students will stay at home. The overseas students, they would stay on halls of residence, which are much easier to control in terms of their training and everything else. Generally, they will come into university straight after secondary school. And obviously, the Barbadian students, when they finish university, if they do not emigrate, they will still stay in the system. But the overseas athletes, they will then return to their country after 3-4 years and obviously continue there. But for us, in the university situation, it is difficult to control the boys and girls situation, because after a certain time at night, you know, you're not available to see what is happening. So all you can do really is to try to advise them as much as possible how to conduct themselves. But at the end of the day, they're within a university setting now, and it's a time where they have to, they're no longer at school. So basically they have to be independent persons and be committed to the academics as well as to the sport. So I think overall, I think we are still, you know, learning how to have the best system for them, but it is, I guess, similar to the system you have in America in terms of student athletes. Sorry. I think everybody is quite tired, and we don't have. In the program was the presentation of the new center, but yesterday we do an. Sorry. We do it. Yesterday we do it together, and people is leaving. Then I think it's time to close the program. And I want to tell you thank you very much for coming. I'm very happy to have you here, and we will be in contact. Okay, I will send you the old people contact, because now we are still taking some emails and that. And I hope see you in Durban.